Movimiento estudiantil de 1968. Sus efectos, sus protagonistas, sus albores, su desenlace y su herencia. Todo ello lo repasa el doctor Gerardo Estrada, testigo, participante, observador, analista de ese fenómeno ocurrido en el año 1968 y que cambió para siempre o para este tiempo toda la fisonomía política, económica, social, aspiraciones de la sociedad mexicana. El doctor Gerardo Estrada. No se lo pierda aquí en el canal del Congreso este domingo o el otro, pero no se lo pierda. Protagonista y estudioso de los movimientos estudiantiles de 1968, Gerardo Estrada Rodríguez aborda con mirada sociológica los años 60, un periodo referente en ámbitos culturales, políticos y de relaciones de género. Más allá de Tlatelolco, el especialista analiza los paradigmas y valores de convivencia. Es un observador riguroso de la vida pública, la política, los movimientos sociales y la sociología de la cultura en México. El 12 de octubre, 10 días después de la matanza, daban comienzo los Juegos Olímpicos bajo el emblema de la Paloma Blanca de la Paz. Minutos antes de que Díaz Ordaz los inaugurara, un grupo de asistentes al estadio de la ciudad universitaria hizo volar sobre el palco presidencial un gran papalote que representaba una paloma negra. Cuando Octavio Paz recibió la noticia de la matanza de Tlatelolco, renunció como embajador de México en la India. Lázaro Cárdenas no podía creer que los soldados de la Revolución hubiesen usado sus armas contra los estudiantes. Un año después, al rendir su quinto informe de gobierno, Díaz Ordaz se refirió con detenimiento a los sucesos del 2 de octubre. Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. En algún lugar del tranquilo Coyoacán, afortunadamente lejos de ideas de cambio, progreso o construcciones elevadas, en algún lugar de Coyoacán, en la residencia del doctor Gerardo Estrada, en el espléndido estudio, biblioteca, canal del Congreso, viene a entrevistarlo, viene a platicarlo. Porque ¿cuántos Méxicos ha visto el doctor Gerardo Estrada al servicio de la cultura, al servicio del saber, al servicio, en fin, de lo más esencial de nuestra vida? Muchas gracias, Miguel. Bueno, México he visto solo uno, es el mismo, pero me han tocado ya como 6 sexenios. Si dividimos la vida en sexenios, me han tocado 6. Si vivimos la vida de la UNAM, que es mi hogar, claro, después de he vivido 2, ¿no? Antes y después de 68. Antes y después del 68. Uh-huh. Igual que el país, ¿no? El país fue uno hasta 1968 y a partir de allí cambió. Nada que empezó en 2018, empezó en 1968, todo lo que hasta ahora hemos gozado. Ese 1968 que usted atestigua, que usted examina, que usted analiza, que usted ha vuelto a repasar y a revisar, ¿qué nos ocurrió verdaderamente? Aún con todos los estudios de usted y de otras personas, está bien explicado. Los mexicanos sabemos qué nos pasó en 1968, doctor Estrada. Yo creo que algunos sí tenemos el privilegio ya de haberlo entendido, ¿no? No todos, lamentablemente, pero 68 fue el despertar de la sociedad mexicana, fue la aparición de eso que hoy pomposamente llamamos la sociedad civil. Uh-huh. Fue la rebelión de las clases medias. Me acuerdo que nos decían, ¿cómo ustedes, los estudiantes, los consentidos del régimen, les hicimos una gran instalación, la ciudad universitaria, ahora ya patrimonio de la humanidad?
y sin embargo están descontentos. ¿Por qué? Así nos pagan. Así nos pagan, ¿no? Decían algunas gentes del gobierno. No, bueno, es que era natural, habíamos aprendido a leer y a escribir y sobre todo a ser críticos, ¿no? Ajá. La UNAM te enseña a ser crítico. A pensar. En una palabra, sí. A pensar. Y ese 68, ¿por qué que nace de un pleito en la Ciudadela? Los de Isaac Ochoterena contra los de la vocacional del Politécnico Nacional, exceso de la policía, garrotazos, exceso de la entrada a las aulas de la vocacional y enojo, irritación, pero prende. Bueno, porque veníamos de un contexto que tenía que prender, veníamos en un mundo de cambios. En 1962 fue lo que para mí es la única revolución realmente de los últimos años de la historia de la humanidad. Se puso a la venta, a la comercialización de la píldora anticonceptiva, Ajá. que cambió la vida de todos y para de Gregory todos. Pincus, el inventor de la píldora. Exactamente, que la descubrió, bueno, la comenzó a inventar aquí en Coajimalpa, en los laboratorios. Y cabeza de negro, ¿verdad? Y bueno, pues ahí empezó toda una danza, desde entonces el mundo no ha sido lo mismo. Y eso trajo como consecuencia una revolución no solo en la conciencia femenina, sino también en la cultura, en el arte. Comenzó a bailarse de otra manera, comenzó a hacerse cine, pintura. Fue una revolución cultural fantástica. A partir de la píldora. Claro, digo, esa década, en los 60. Así fue. Porque yo tuve el privilegio de vender medicinas, fui propagandista médico. Y cuando salió la píldora, decía, no, esta mujer me va a engañar con quien se le pegue la gana. Pues sí, pero siempre lo han hecho, nada más que ahora ya sabíamos. Esta mujer, no, y luego la iglesia se opuso tenazmente. Se sigue oponiendo hasta la fecha. Hasta la fecha. ¿No? Pero eso hizo un despertar de las mujeres adecuado. Pues sí, y una vez que despertaron ellas, pues nos despertamos todos, qué remedio. Ajá. Y pues eso trajo con consecuencia, decía yo, una revolución cultural. Los medios de comunicación estaban a la orden del día. La guerra de Vietnam fue la primera guerra que se transmitió en vivo y en directo, ¿no? Es decir, claro, los norteamericanos veían cómo mataban a sus hijos en una guerra que no tenía sentido, ¿no? Y los libros y que nos hablaban del napalm que rociaban sobre exactamente. Una de las fotografías más dramáticas de esa época es aquella donde viene una niña desnuda corriendo y porque le ha quemado la ropa el napalm, sí, ¿verdad? Y bueno, pues muy impresionante. Y esa fotografía, como muchas otras, y programas de televisión, de todo éramos conscientes ya por fin, el mundo se volvió uno solo. Es decir, para mí la globalización empezó con Marco Polo, que fue el primero que viajó y se dio cuenta que el mundo era, ahora sí que como dicen, ancho y ajeno. Pero fantásticos estos florentinos porque dicen, ahorita vengo y tardaron 25 años en regresar. Bueno, la puntualidad italiana no es su fuerte. No es su fuerte. Pero bueno, el caso es que sí, el mundo cambió en los 60s y yo le doy un papel central a este hecho de la píldora, porque pues es la mitad de la humanidad, exactamente. Claro. Y entonces eso pues hace que todos vivamos de otra manera. Qué curioso, fíjese que en el año 13 fuimos con el presidente Peña Nieto a CELAC en Chile. Y allí estaba este presidente uruguayo, José Mujica. Y dijo, olvídense de mercados, hay que cuidar el útero femenino, eso es lo importante. ¿Cómo coinciden en distancia esto en el año 13? En Santiago de Chile, y ahorita lo que está usted diciendo, maestro. Pues casi somos de la generación, porque Mujica yo creo que se murió a los 85, 86, no sé, yo estoy a punto de cumplir 80 años. Ajá. Sí, es una percepción que cualquier gente con sensibilidad social se da cuenta de eso, insisto, es la única revolución de veras, ¿no? Eso sí, la vida, el cambio en la vida, de las relaciones hombre y mujer, todo eso. Y bueno, afortunadamente
para todos. No lo sabemos, pero sí es para todos. Ahorita quienes lo hayan disfrutado son las mujeres, ¿no? ¿Cómo nos sorprendió, cómo nos llegó el oleaje, el tsunami, por decirlo de alguna manera, a los mexicanos de 1968, lo que estaba pasando en el mundo? Bueno, porque por los medios, ¿no? Ya la televisión estaba presente en todos lados. Yo me acuerdo que las imágenes, por ejemplo, del Mayo francés, nos llegaban. Había Carlos Fuentes publicó un folleto muy bonito que hizo Era, ¿no? De editorial Era, Vicente Rojo, con la portada en rojo, con una muchacha guapísima, cargada en hombros de sus compañeros. Este personaje de la cultura francesa, las Marianas, que significan la patria, ¿no? Entonces ella en la misma posición que las famosas Marianas, y esa era la portada de ese folleto de ese Fuentes. Librito de Carlos Fuentes, que relataba con emoción todo lo que había pasado en París en esos años. Pero después súmale Praga, claro. El antecedente, la primavera de Praga. La primavera de Praga, que fue en agosto, el antecedente de la revolución en Hungría en 1956. Terrible. En fin, el mundo estaba cambiando y a nosotros, obviamente, yo me acuerdo como joven, ¿no? Como joven de ciencias políticas, que somos muy metiches, muy lectores. En ese tiempo, todo el tiempo estábamos informados de lo que pasaba, pero ya teníamos la televisión. Yo creo que los medios jugaron un papel importantísimo, más te digo estos hechos también de la revolución sexual, que fue importantísima también. Claro. La población universitaria creció muchísimo, ¿no? Ya para... Muchas muchachas entraron acá, sobre todo en ciencias políticas, todo eso, filosofía. Bueno, hoy hay más alumnas que alumnos en ciencias políticas, ¿no? Es decir, y son las mejores, ¿no? Es decir, tienen más interés, más pasión, más ganas de demostrar que valen, ¿no? ¿Cómo reaccionó? ¿Cómo estaba López Mateos, que empieza, era el presidente en 62, y secretario de Gobernación, don Gustavo Díaz Ordaz? ¿Cómo reaccionó en su gabinete? Es decir, hoy está pasando esto, está pasando lo demás allá, los legisladores, los senadores, el secretario de Educación, don Jaime Torres Bodet, etcétera. Yo creo que lamentablemente la clase política mexicana en ese momento era muy inconsciente de lo que estaba pasando. Estábamos, como suele suceder, muy metidos, viéndonos el ombligo, como dice Octavio Paz, ¿no? Y yo creo que en el régimen de López Mateos era muy inteligente, y era un hombre muy culto también. Y yo creo que López Mateos sí se dio cuenta de lo que estaba pasando, y por eso sus viajes, ¿no? Y por eso ese personaje que abrió el país, fue el primero en que realmente nos hizo entrar en el concierto internacional de las naciones. Como dice. Pero yo creo que había gentes como Díaz Ordaz, muy provincianas, todavía muy cerrados, ¿no? Como México no hay dos en el mundo entero, bla, bla, bla. Y entonces yo creo que eso hizo que no nos diéramos cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? Es decir, toda proporción guardada, a lo mejor voy a decir una barbaridad. Adelante. Pero es lo mismo que ha pasado con López Obrador ahora, ¿no? El problema de López Obrador fundamentalmente es que es un hombre muy provinciano, muy qué bueno. ¿Rústico? Sí, diríamos, ¿no? Y bueno, pues así no se puede, ¿no? Porque el mundo sí está cambiando. Ahora dicen ya se acabó la globalización y ahora vamos a volver a... La globalización, insisto yo, comenzó con Marco Polo y va a seguir, y ya todos estamos comunicados. No vas a parar la televisión, no vas a parar los viajes, no vas a parar muchas cosas que están ya al alcance de la mano de todos, ¿no? Entonces yo creo que en esa época la clase política era muy cerrada, ¿no? Y hasta que comenzó a abrirse al mundo, insisto, gracias a la televisión,
¿Te acuerdas que hubo una definición ahí que hizo Andy Warhol de decir que la televisión era una caja idiota? Sí, Echeverría lo decía mucho, claro. Bueno, pues los idiotas eran los que decían eso, porque la verdad la televisión te puede volver idiota, y sí, realmente la vulgaridad y Claro. la simpleza. Penetra tanto, claro. Pero al mismo tiempo te abren los ojos al mundo, ¿no? Al instante. Hace rato que estábamos platicando, no sé, de repente me preguntaste qué televisión veía yo o algo así. Yo puedo ver la BBC de Londres a través de su canal cultural, un canal que se llama Film and Arts. Ajá. Y todos pasan series maravillosas, programas muy inteligentes. La especialidad de los ingleses, que son las series policíacas, las hacen muy bien, sigue una tradición de Sherlock Holmes. Sí. Pero bueno, es decir, estamos en otro mundo ya totalmente, y los jóvenes mucho más. Yo tengo una hija que tiene 28 años, tiene amigos en todo el mundo, ¿no? Sí, se comunican y les pueden ir a residir al instante. López Mateos, siendo tan inteligente, recibe en octubre de 69, en octubre de 59, va de 63, entonces cuando el PRI destapa a su candidato, Gustavo Díaz Ordaz, don Gilberto Bosque Saldívar, nuestro embajador, era embajador en Cuba, había sido combatista y se había quedado con Fidel. Y vino y le dice: señor presidente, yo no le pido por favor, que vengo desde los albores del movimiento de la Revolución en Puebla. Gilberto Bosque Saldívar, poblano, de Chiautla, de Tapia, le dice: no quiero que macule usted mi hoja de servicios a la patria, trabajando ni un minuto con el señor presidente Díaz Ordaz, que seguramente será el próximo Oiga, no me diga eso, protesta López Mateos. Dice: es que Díaz Ordaz va a ensangrentar a México. Díaz Ordaz ensangrentará a México porque viene muy lastimado del trato que le dieron los Ávila Camacho, sobre todo Maximino, y viene con mucho resentimiento. Va a ensangrentar a México y por eso le pido que me retire del servicio. Qué buena anécdota. Eso me lo contó a mí y lo publiqué en varias ocasiones el propio don Gilberto Bosques. Y entonces sí había la posibilidad de intuir qué clase de personas llegaban a nuestro gobierno a dirigir el país. No, sí, eso es lo peor, que sabemos qué clase de personas va a dirigir el país, pero no hacemos nada. Y al revés, a veces esos personajes resultan fascinantes, atractivos por otra. A lo mejor precisamente por el resentimiento social, no se identifican con muchos sectores, ¿no? Y bueno, pues así nos ha ido de repente. Y volviendo en el 68, entonces hubo una huelga de médicos en 65, movimiento muy... ¿Por qué reprime? ¿Por qué la autoridad la toma contra una universidad de la que lo formó, de cuyas ideas se nutrió, de cuyo saber es y lo que es? Yo digo que el poder nunca entiende la crítica, es decir, el poder todo está como vacunado contra cualquier crítica. Y pues sobre todo una clase política al no haber competencia política, al no haber una auténtica competencia política, entonces eso hace que nos vayamos encerrando en nuestro mundito. Y todo lo veíamos como una conspiración, ¿no? Como una conjura, ¿no? En contra de el PRI, en contra del PAN, en contra de Morena, en contra de... Bueno, pues no es así. La sociedad tiene opiniones muy distintas y todos tenemos derecho a opinar y la democracia es eso, ¿no? Es decir, si tanto la anhelamos, tenemos que aceptar la crítica. Incluso en los 60 también hubo una revolución en las familias, ¿no? Es decir, el papá dejó de ser la figura intocable y todos comenzamos a cuestionar a nuestros padres y comenzamos a dudar de su palabra. De su certeza. De sus certezas. Se hizo lo mismo con el poder político que con el poder de la iglesia. También se cuestionó el poder de la iglesia. Fue una época realmente
en donde se dio, los caminos de la democracia comenzaron a abrirse, entendida como esto, como participación social, ¿no? Pero vamos a personalizarlo. El joven, el adolescente Gerardo Estrada, ¿cómo veía su mundo? ¿Cómo se sentía? ¿Le variaba la vocación? Decía, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser del país? ¿De trabajo? ¿Será esa mi verdadera vocación? ¿Mis maestros? ¿Mis amigos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo era usted, maestro Estrada, a estos espléndidos 16, 18, 20 años? Bueno, pues era igual que todos, confundido. Hay un libro de un autor francés, Paul Nizan, que tiene un prólogo de Jean-Paul Sartre. Ajá. Y el libro de Nizan, que se llama Den Arabia, que es un diario de viaje de este personaje, empieza con una frase que yo después usé como epígrafe en mi tesis, es decir, decía, yo tenía 20 años y no podía permitir que fuera la edad más feliz de la vida. Todo amenaza al hombre joven, las ideas, el amor, etc. Claro. No le es fácil encontrar su lugar en el mundo. Bueno, eso para mí se convirtió en una regla de la vida. Yo estaba igual que todos, confundido. Yo debería haber estudiado medicina, mi padre era médico y quería seguir su ejemplo, pero mi papá me disuadió y luego aparte otros conflictos. Total que un día vi en un catálogo de carreras universitarias la sociología y dije, esto es lo mío, ¿no? Yo quiero entender a la sociedad. Sociología. Y por eso estudié sociología. Y llegué a la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Sí, en primer lugar llegué a la UNAM, que es una maravilla, ¿no? Que es un tesoro. La autonomía nos ha permitido hacer muchas cosas. Y la Facultad de Ciencias Políticas en ese momento era un hervidero de ideas. Estuvo dirigida sucesivamente por 3 grandes intelectuales, Pablo González Casanova, Enrique González Pedrero y Víctor Flores Soleá, que fueron mis maestros los 3. Entonces en la facultad se discutía de todo, a diferencia de otras escuelas, para elegir la sociedad de alumnos no había planilla verde, planilla azul, no. Había partidos políticos estudiantiles. Partido estudiantil socialista, que era donde estaban las juventudes comunistas y de izquierda. Partido revolucionario estudiantil, que eran las juventudes priistas, obviamente. Ajá. Y luego Partido Auténtico Universitario, donde estaban los jóvenes conservadores, entre los que estaba Miguel Ángel Granado Chapa o Fernando Solana, ¿no? ¿Estaban del lado del conservadurismo? Pues del lado de la democracia cristiana, que en ese momento era muy liberal. Claro. Se presentaba como algo, como una nueva forma. También la iglesia tuvo vientos de renovación, ¿no? Entonces, Juan 23. Exactamente. Con el Papa. Entonces eso, yo me sentía muy a gusto porque leía mucho y todo, y sentía que ese era mi mundo, el mundo de la cultura, de las ideas, ¿no? Admiraba mucho Francia por mi mamá, que hasta sabía la marsellesa en español. Y bueno, yo estaba maravillado con la existencia, ¿no? Pero ya había que tomar partido también, había que inclinarse, salir a manifestar, salir a pegar carteles. Ahora, yo nunca he militado en un partido, ¿no? Pero en ese momento, pues sí. ¿Anotaba? ¿Llevaba un suerte de diario? No, siempre he sido muy perezoso para esas cosas, hasta la fecha. Todo el mundo me reclama mis memorias y pues como es más fácil platicar con ustedes, prefiero platicar. Pero bueno, no llevaba un diario, pero me privilegio de tener una buena memoria, me acuerdo de muchas cosas. Y sí, lo vivía todo muy intensamente. Ajá. Y cuando estalla el 68, ¿seguía usted en la facultad? Sí, yo seguía en la facultad, estaba en el último año de mi carrera.
Ajá. Y yo era representante de mi grupo. La escuela tenía además otra característica, ciencias políticas. En lugar de sociedad de alumnos común y corriente, teníamos una sociedad de alumnos que aparte tenía un congreso. Y en el congreso estábamos todos, representados todos los grupos de la facultad, de izquierda, de derecha, etcétera. Y había una asamblea como una especie de congreso, ¿no? Y entonces yo era el representante de mi grupo, el 5º año de sociología, y simpatizaba con las ideas de izquierda, por supuesto, con el Partido Estudiantil Socialista, y íbamos a todos. Yo creo que durante esos años no hubo una sola manifestación que no fuera yo. Solidaridad con República Dominicana por la invasión norteamericana, con la Revolución Cubana, contra la guerra de Vietnam, una docena, en fin. Todo eso hacía yo, fui muy activo. Y como un movimiento estudiantil, de pronto está Fausto Trejo, la coalición de profesores, el ingeniero Alberto Castillo, llegan una serie y se empieza a crecer con otra serie de demandas, la marcha del silencio que yo cubro de antropología al Zócalo, en pleno 68. ¿Cómo se fue infiltrando? ¿Por qué llegaron esos grupos a la CEU, a las juntas? Bueno, estaba ahí un Sócrates, Amado Campos Lemus, que luego se vio que era una quinta columna terrible, en fin. Pero Sócrates era del Politécnico. Ajá. Bueno, lo que pasa es que la universidad siempre ha sido muy abierta. Alberto era maestro en la Facultad de Ingeniería. O sea, todos eran universitarios o tenían algún vínculo con la universidad. Yo no creo que se hayan infiltrado, porque eso abonaría la teoría de la conjura de Díaz Ordaz. Ajá. No, sino que todos participamos. Obviamente la izquierda estaba... ¿Qué les atrajo? La izquierda estaba más presente quizá porque tenía una tradición, ¿no?, de protesta y entonces pues poco a poco el que fue creando las condiciones para todo esto fue el propio gobierno, ¿no? Es decir, Cerrazón. La cerrazón del... Si hubieran la palabra que me viene a la mente es castigado, o simplemente, si no hubiera quedado impune la represión que se vivió en el pleito ese de la Ciudadela, si le hubieran pedido renuncia al jefe de la policía, alguna cosa así, pues quizá no hubiera pasado nada. Porque, insisto, había un clima para que la gente despertara y se rebelara. Eso es lo que hay que entender. Que el clima estaba dado y que la cultura era muy crítica. Es decir, que por todos lados había expresiones de descontento. Y entonces, pues, lo que fue pasando en ese año, cada mes a mes, quincena tras quincena, fue provocando más todavía, ¿no? O sea, el desarrollo estabilizador que había sido tan celebrado, en realidad no era, porque la gente era muy mal pagada, escasos salarios mínimos, el campo estaba muy abandonado, la población rural también en la ruina. Entonces, ¿cómo explicar? ¿Todo eso explica? Exactamente, todo eso, después del 2 de octubre, cuando decidimos regresar a clases, se publicó lo que se llamó el Manifiesto 2 de octubre, que es un documento largo, en el que yo tuve la oportunidad de participar junto con Roberto Escudero, otro de los líderes de filosofía y letras, Mario Solórzano, el hijo de Amalia, ¿cómo se llamaba? De Alaide Fopa. En fin. Y en ese documento tratamos de explicar el movimiento. Y explicábamos todo esto que estás diciendo, es decir, explicamos que la desigualdad social, el atraso del campo, la pobreza de la clase obrera, etcétera. O sea, fue un documento muy inclusivo en donde tratamos de decirles a la sociedad mexicana: no es una rebelión gratuita, es una rebelión que pretende hablar por todos ustedes, y creo que en ese documento está sintetizado ese clima del que te hablaba, ¿no? Efectivamente, detrás de todo eso estaba el control sindical caciquil, ¿no? Fidel Velázquez ya para entonces
llevaba años en la CTM. En la CTM. Entonces, yo creo que todo eso hizo que nos, ¿cómo se llama? Que se diera el fermento y se animaron a la protesta. Sí, entonces a lo mejor no es que tuviéramos una conciencia clara de todo esto. Si tú ves las 5 demandas del movimiento estudiantil, pues son ridículas frente a todo esto. Claro. Digo, no ridículas, pero en fin. Pero al pedir el castigo a los jefes de la policía, lo que estábamos reclamando era la impunidad que vivía el país, que hasta la fecha la sigue habiendo, ¿no? Entonces no se ha terminado, la corrupción, en otras demandas el castigo a los culpables también es la impunidad, la desigualdad social, en fin, todo eso estaba allí presente en ese documento y en nuestra conciencia, ¿no? El gobierno era muy paternalista, veíamos las películas que permitía el gobierno, salvo en la famosa reseña de cine donde veíamos las películas que estaban en boga en todo el mundo. Claro. Me acuerdo. Y no todas, porque La sombra del caudillo estuvo enlatada 100 años. Con Jorge Ferretis, que era el director de cinematografía. Y otros. La sombra del caudillo, por ejemplo, años después pasó por primera vez en el auditorio Justo Sierra de la universidad, gracias a la autonomía, la pudimos ver, antes de que terminara la carrera la pudimos ver, ¿no? Fantástica película, bueno, no muy buena, pero fuerte, pero por lo que significaba, claro, ¿no? La novela misma de Martín Luis Guzmán, pues extraordinaria, explica todo. Bueno, entonces eso, este paternalismo, querernos indicar a los jóvenes qué películas debían ver y qué no, que era bueno y que era malo, ¿no? Ya no funcionaba. Y la universidad, ¿por qué periódicamente se agrede a la universidad? ¿Por qué, por ejemplo, que el maestro Ignacio Chávez, que era el cardiólogo número 1 en el mundo, e hizo la gran cardiología del mundo, es vejado, lastimado, muy agraviado para exigir su renuncia, es decir, cuando estaba contra la masificación de la educación? Yo no sé si Chávez estaba en contra de la masificación, porque seguramente sabía que eso era inevitable, pero bueno, nunca hay que olvidar que el movimiento contra Chávez que llevó a su renuncia lo encabezaba un joven hijo del gobernador de Sinaloa, Duarte. Para variar. Sí. De Sinaloa. Leopoldo Sánchez Duarte. Sánchez Celis era él, y el hijo era Leopoldo Sánchez Duarte. Era una maniobra de Díaz Ordaz. Una camarilla muy fea. En contra de Chávez porque lo consideraba comunista, porque lo consideraba no sé qué, y pues muy injusto. Ese es uno de los capítulos más vergonzantes de la historia de la universidad, ¿no? La renuncia del doctor Chávez. Terrible. No, los secuestran allí en un colegio de directores. Rosario Castellanos hizo un muy buen relato de esa jefa de prensa de la universidad. No, era Margarita García Flores, la jefa. Eso fue después, doña Rosario estaba en el área de difusión cultural o en filosofía y letras, no me recuerdo muy bien, pero ella escribió después sobre este tema, ¿no? Y bueno, pues sí, Chávez no se merecía eso. No, pero me decía el doctor Comate, bueno, al día siguiente el mundo le ofrecía honoris causa por doquier al gran maestro Ignacio Chávez. Otro gran rector, Soberón. Otro gran rector, que tenía un paquete difícil porque venía a suceder a don Javier. A don Javier Barrosierra, pero don Javier, que fue básico en el movimiento, ¿no? El ejemplo de Barrosierra al encabezar la manifestación del día siguiente de la toma de San Ildefonso es fundamental, es un personaje al cual yo tuve oportunidad de tratar de cerca porque su hijo estaba en la facultad y entonces mis amigos. Mimado de los Solana. Exactamente.
y ¿cómo se llama? Don Javier. Bueno, entonces llega Soberón, que va a meter orden Pero en un momento sería la caída del propio don Pablo González Casanova, es lo que lo antecede. Estábamos esperando todos los días, un día que se caía, que no caía. Surge el movimiento de los APAUNAM, los académicos, una serie el apartado B. El sindicato de trabajadores. Aquel abogado formidable, padre e hijo, que tenía la universidad, y creo que ahorita a ver si me acuerdo. Entonces, son muy lo que pasa en la Universidad Nacional Autónoma de México tiene una gran repercusión, maestro. Así es. No, pues es que no es chiste, es la conciencia de la nación, ¿no? Es decir, la UNAM no es retórica, es realmente una conciencia permanente y constante. Las universidades tienen que ser críticas por definición, ¿no? Es decir, para hacer una nueva medicina tienes que echar por abajo muchas cosas que se creían hasta entonces. Bueno, pues igual en ciencias sociales, ¿no? Es decir, al igual que en la investigación científica, que implica aprovechar todo el pasado, pero luego para criticarlo, igual en ciencias sociales. Entonces, la UNAM tiene que ser crítica y lo es decir, ahora han surgido ya grupos que tampoco están tan contentos con Morena. Yo lo veo en mis alumnos, ¿no? Al principio estaban felices de la vida, ya ganamos, pero 7 años después ya no tanto, o sea, ya cuando menos tienen la duda de que si esto va a ser así o asado, ¿no? Y siendo como es conciencia, se le teme, entonces provoca en muchos sectores. En todos, claro, y sobre todo en el poder político. El reto, y eso también lo deberían de entender, las universidades siempre estarán en contra o serán críticos del poder político, ¿no? No es que sea en contra de las personas, es el fenómeno del poder el que no nos gusta a los universitarios. Y entonces, ¿cómo es? ¿Usted llegó a pisar la cárcel? ¿Llegó a ser detenido? No, en 68. No, yo llegué a ser detenido por unas largas horas. Años después, cuando precisamente a Pablo González Casanova le toman la torre de la rectoría, aquellos personajes Castro Bustos y Falcón. No, pero bueno, ese no a Soberón. No, eso a Pablo González Casanova. ¿También a él? Porque a mí no. ¿O fue a Soberón? Fue a Soberón porque... Bueno, tienes razón. Porque dijo, autonomía no es extraterritorialidad. Y estaba metido Castro Bustos y Falcón, que andaba con una sotana allí, con una metralleta. Sí. Ahorita le cuento, pero cuente usted, por favor. No, lo que quiero decir es que, bueno, en la cárcel solo sube esa vez, porque fuimos a asomarnos a ver qué había pasado en la noche, y a instancias de mi maestro Flores Olea, ¿no? Nos habían invitado a cenar, y estaba él con Ricardo Guerra, José Luis Eseña, en un restaurante, y fuimos a dejar una protesta con Hugo Gutiérrez Vega, con Jacobo, ¿no? Que nos recibió muy amable y leyó nuestro texto y todo esto, por la invasión a la ciudad universitaria. Pero bueno, esa es la única vez que entonces a la salida, al regreso, nos detuvo la policía y pasamos 6 horas o 7 horas detenidos en el despacho de Sam López. Sí, Sam López. Bueno, el caso es que, no, en el 68 no. Yo lo atribuyo, uno, a la suerte, porque era de suerte. La policía no tenía ni idea de a quién detenía a lo estúpido, como suele suceder esas cosas. Y no, pero como yo no estaba ni en el Partido Comunista, ni ninguna de esas cosas, ni tampoco en el PRI, ¿no? Era un niño de clase media, etcétera. Entonces, con privilegios, yo compartía un cochecito con mi hermana, en fin, todo eso. Yo era el chofer de algunos líderes estudiantiles, los llevaba y los traía, y no, nunca tuve... Vio surgir y vio convicción, vio coherencia a lo largo de la vida, ya atestiguando, sopesando, examinando con lupa el comportamiento personal de algunos de aquellos líderes. Yo creo que hubo mucha coherencia y que es uno de los pocos movimientos en donde
difícilmente podríamos acusar a algún líder auténtico del 68 de corrupción o de haber sido cooptado por el gobierno, ¿no? Digo, quizá el único que tuvo cargos políticos después y que de algunas malas lenguas decían que era por la corrupción que yo había vendido el movimiento. Semejante tontería. Fui yo fui el que llegué más alto junto con Gilberto Guevara, otra gente absolutamente honesta y transparente. Extraordinario, Gilberto, claro. Que llegó a ser subsecretario de Educación. Y un magnífico subsecretario. Duró muy poco porque lamentablemente le dio un infarto con Ernesto Zedillo. Otra gente también que yo admiro y respeto mucho. A mí me conmovió mucho ver esa foto donde le están pegando a Zedillo allá en la puerta de San Ildefonso, ¿no? Unos granaderos. No, yo creo que la mayoría de los de 68 lo que sufrimos fue una gran frustración política porque no pudimos hacer carrera, no estábamos con el PRI, muchos no estábamos con el Partido Comunista tampoco, entonces pues no. ¿Se perdió ese esfuerzo? ¿Se perdió esa gran iniciativa? A título personal sí se perdió, pero el movimiento ganó en la trascendencia histórica, es decir, a mí me irrita mucho que hoy Morena se presente como la gran democracia. No es cierto. Eso empezó con la sociedad y empezó con el movimiento estudiantil y se murieron muchos compañeros y después se han muerto mucha gente alrededor de estos años. Muchos compañeros acabaron en el alcoholismo, en la depresión. Después, yo mismo, después del 2 de octubre, pues no ha sido fácil a veces hacer cosas porque uno después de oír las ametralladoras, yo no vi nada, pero estábamos como en la película Rojo Amanecer. Ajá, exacto. Estábamos en un departamento allí sin vista a la plaza, pero veíamos las ametralladoras y nos salvamos de milagro, ¿no? Sí. Pero no, la sociedad cambió porque la historia tenía un peso y finalmente sí, bienvenida a la democracia, bienvenido, no sé si bienvenido que ganó Fox, pues bienvenido que ganó López Obrador, pero pues sí, esa es la consecuencia de que ya éramos un país democrático, ¿no? Ahora, lo que a mí otra vez, a ver si no es una barbaridad, subleva es que hoy regresemos a lo mismo, al presidencialismo, a un Congreso hegemónico por parte de un solo partido. Entonces, ¿de qué sirvieron 50 años de cambios? Ajá. Los jóvenes de hoy saben qué pasó en 68, es decir, se han leído a Elena Poniatowska, se han leído a usted, se han leído a González de Alba, al propio Guevara Niebla, de La Libertad Nunca Se Olvida, etcétera. O el 68, pues es su pretexto de alboroto. No sé si yo tenga razón. Yo creo que la mayoría de los jóvenes sí saben lo que pasó el 68. Lamentablemente se quedan con la parte esta nada más del 2 de octubre. No tienen todo el contexto cultural, no tienen todo el contexto de los cambios verdaderos que se estaban dando. Entonces, pues eso hace que se pierda, que se entienda realmente lo que fue el movimiento. Y sí, hay una heroicidad y hay una gran lección en el 2 de octubre, pero al mismo tiempo pues no se acabó allí, ¿no? El movimiento tenía muchas implicaciones mayores y más trascendentes en la historia. Pues yo estuve el 2 de octubre, estuve en la toma de la universidad cuando el 18 de septiembre. Sí. No me lo creía Mario Santos Coy, que era compadre de Manuel Buendía. Mario Santos Coy fue compañero mío de generación en la facultad. Pues estábamos ahí y hasta que le dije, si no es verdad, Pablo Marente sea el jefe de prensa con Barro Sierra. Si no es verdad, me corre, le dije.
Entonces sí se animó Leopoldo Mendívil, que era la estrellita de Reyes Razo, y el fotógrafo Cuautle. Y ya la gente se mesaba los cabellos, lloraba al ver que la tropa estaba entrando a la... Y la maestra Ifigenia Martínez, con exámenes ahí de la... Y después, el 2 de octubre, pues ya me tocaron muertos. Y lo reseña Elena Poniatowska, claro. En la noche de Tlatelolco. Entonces, sí, yo tuve la convicción de que me estaba muriendo. Y me dije, sí, porque si no se paraliza uno, maestro. Sí, no, claro. O me echo a correr, no voy, o quién sé qué me pasa. Pero sí, ya me morí. Y bajé gente, y se me murió gente, y realmente se me murió, están consignados. Entonces, todos estos, se volatilizó. ¿No sería prudente tener un gran testimonio, instar a los jóvenes con los que usted tiene gran contacto, según sigue dando clases, sigue hablando con los muchachos, y si no me oxido, o si no soy quien debo ser o quiero ser, en verdad hablar de un verdadero 68? Bueno, pues lo hemos intentado varios. Yo creo que hay libros muy buenos sobre esto. Bueno, qué decir, el mío trata de una contextualización histórica, y luego el de Gilberto también es muy bueno. Sergio Cermeño también escribió sobre esto. Sí, habemos varios que hemos intentado explicar lo que pasó y darle el contexto adecuado. Pero pues lamentablemente la gente no aprende de los libros, aprende de no sé dónde, pero se quedan con ideas allí. Luego hay otros que hacen trampa, que olvidan deliberadamente las cosas, ¿no? Que se atribuyen méritos que no son suyos, ¿no? Insisto, por la libertad de expresión hizo mucho más Julio Scherer y ¿cómo se llama? En Excelsior. En Excelsior. Y Proceso. En Proceso, yo creo que ese es el verdadero héroe de la apertura de la libertad de prensa, ¿no? Es decir, Julio arriesgó mucho y pues así le fue, ¿no? Con el golpe de estado aquel. Entonces, yo creo que estas cosas se entienden muy lentamente, la sociedad aprende lentamente. Hay cosas que aprende rápidamente, pero son esas, ¿no? Es decir, por ejemplo, el 2 de octubre, había que decir que había 300 muertos, nunca hubo 300 muertos. Es decir, yo en una comisión del Consejo Nacional de Huelga, llegamos a contar 70. Bueno, 70 es un montón de gente son muerta. Muchísimos, claro. ¿Para qué 300? Claro. En París se murió un muchacho que corriendo se ahogó en el Sena. En la Universidad de Kent, en Estados Unidos, fue una de las pocas que hubo represión, sí. Se murieron 7 personas. Oye, aquí necesitamos... No, es que fueron 300, 500. ¿Qué es eso? No, sí, no es cierto. No es cierto, fue de otra manera, a lo mejor peor, no digo, para mí peor, pero con una gente que se hubiera muerto ya era una tragedia nacional. No, claro, sí, desde luego. No se debe morir nadie por razones políticas. Hablaba yo al principio en la introducción de esta plática, de esta conversación con usted, querido maestro Gerardo Estrada, de los muchos Méxicos que usted ha visto y hemos probado que sí han sido muchos los Méxicos que usted ha visto y vivido. ¿Cuál le gusta? ¿Cuál le prefiere? ¿En dónde hay un parteaguas en su vida, etcétera? ¿Dónde se ha sentido usted más pleno, más a gusto, más mexicano? Pues, hijo, es difícil esa pregunta. No sé, por supuesto que el México ideal, el México soñado era el de López Mateos, ¿no? Cuando era yo joven y niño, etcétera, y que no teníamos ninguna preocupación, aunque estaban pasando cosas horribles también. Hasta el asesinato de Rubén Jaramillo. Y estaba Vallejo. Estaba Vallejo en la Siqueiros. Cárcel. Bueno. Entonces, bueno, nunca ha sido así, pero en ese momento teníamos la imagen de una sociedad feliz y luego yo creo que me han gustado todos, realmente me gusta mucho este país, su capacidad de resiliencia, su capacidad de renovarse,
Digo, mismo aunque yo no estoy de acuerdo con el actual régimen, lo entiendo, ¿no? Entiendo que así tiene que ser, que la gente necesita creer en esas cosas, en fin. Yo pienso que Claudia Sheinbaum tiene mucho más posibilidades de hacer cosas porque es una mujer informada, científica, etcétera, ¿no? Muy inteligente. Muy inteligente. Brillante. Y que la democracia, pues sí, ya llegó, ¿no? Y que ahora yo no le auguro los 70 años a Morena, no creo que pasen de otro sexenio más y Morena se acabó, no va a durar toda la vida. Pero bueno, ese es el país que heredaremos a nuestros hijos, ¿no? Yo espero que mi hija viva en un país más democrático, más igualitario. Tenemos que resolver muchas cosas, pero pues ahí vamos, ¿no? Desde su perspectiva, su visión, su contacto con el mundo, primer mundo que usted ha disfrutado mucho, como solíamos decir, países más avanzados, ¿dónde hay que poner acento especial para nuestras los futuros mexicanos? La única manera de cambiar es la educación, ¿no? Es decir, y por eso quiero tanto a la universidad y tanto a mis maestros de primaria, secundaria. La única manera de cambiar un país y de cambiar una sociedad es a través de la educación. La educación. Y yo creo que eso ahí va, lentamente, desgraciadamente, pues el sindicato más agresivo es el de los maestros, entonces los chicos, entre más bajo nivel económico tengan, más clases pierden, en fin, pues se van ahondando las desigualdades, ¿no? Es decir, yo creo que el ejemplo de los tigres del sureste del mundo hace que entendamos las matemáticas, la física, esas materias que no nos gustan, son las importantes en un cambio. Entonces yo creo que el gran tema, yo he vivido en Francia, he vivido en Estados Unidos, menos he estado tiempos largos, pero sí he estado tiempos en Inglaterra, y pues sí, la educación es la gran diferencia, la educación y la cultura, ¿no? Es decir, parece mentira que uno pueda desprender lecciones de una sinfonía de Mozart o de una sinfonía de Beethoven, pero lo aprende uno. ¿Contento a sus 80? Pues estoy vivo. Eso ya se agradece, ¿no? Y como dice, que espero que mi hija viva en un país mucho mejor que con ¿qué estudios tiene su hija, profesor? Pues un poco frívolos, estudió diseño de moda. Ajá. Pero es una chica muy inquieta. No, pero claro. Y tiene la cosa de la cultura muy metida porque pues tanto su madre como yo nos hemos dedicado a este tema. Y entonces pues ha vivido entre exposiciones, conciertos, etcétera. Y luego los amigos, tuvo el privilegio de escuchar las charlas de Carlos Monsiváis, que no la quería porque Carlos Monsiváis no quería a los niños, pero de todas maneras del arquitecto Teodoro González de León, gran amigo de Fernando Solana. Gran amigo de Fernando. Gran amigo. Entonces se ha educado en un ambiente pues muy... La educación, ahorita me vino a la mente Solana, la Tapie, personas grandes en la educación. ¿Dónde están hoy? ¿Nos vemos? Yo creo que sí, Fernando dejó las bases del moderno sistema educativo, ¿no? Yo creo que eso. Y la Tapie estaba detrás. Sí. Y la Tapie fue un gran educador. Entonces yo creo que ahí está, tenemos un sistema educativo a pesar de la CENTE, ¿no? A pesar del CENTE. De la CENTE. Y entonces, yo tuve oportunidad de tratar a doña Elba Ester, ¿A Jongitud? No, Jongitud no, pero a Elba Ester sí, cuando estaba yo en Bellas Artes, con ella discutía todos los temas sindicales de Bellas Artes, que eran muchos, ¿no? Claro. Y y ahí es donde uno aprende a no tener tantos prejuicios, se da uno cuenta de que sí hay buenas intenciones, cuando menos, ¿no? Cuando menos, nadie deliberadamente quiere una mala educación, y mucho menos. Pero también mis maestros me enseñaron, aunque yo siempre estudié en escuelas privadas, patito, pero al fin escuelas,
esos esfuerzos de mis maestros, entonces te das cuenta que sí aprendes. Sí aprendí. De reflexiones, síntesis de muchas vidas, de presenciar diferentes escenarios, de vivirlos, de empaparlos, de poder analizarlos y recordarlos y compartirlos. Eso es lo que hace el maestro, el doctor Gerardo Estrada, generosamente aquí en el canal del Congreso, cosa que en nombre de todo el equipo le agradezco profundamente, maestro Gerardo Estrada, con la amistad, con el afecto que siempre me ha dispensado usted y que agradezco nuevamente. Nos vemos la próxima. Gracias.